difícil a la glándula tiroides, a la glándula paratiroides, al páncreas, a las cápsulas suprarrenales y a las gónadas, testículos u ovarios respiratorios. Y por lo tanto, ¿por qué importa la irrigación y el drenaje de los mismos? Porque cómo actúa la glándula tiroidea a través de una hormona, ¿no es verdad? ¿Y por dónde viaja la hormona? Entonces estamos jodidos. Esas son cosas que tienen que saber y que yo voy a preguntar eventualmente. Así que por eso es que están ahí. No es porque le tenga particular amor a esas imágenes, aunque sí un poco, porque están muy claritas. A lo mejor siempre lo he visto en muchos libros. Y yo de anatomía tengo esto, desgraciadamente en esto no soy modesto, debo tener la colección de libros de anatomía más grande de Santiago Norte. Una cantidad de plata, cantidad de... ¿Ya? Entonces le digo que esas son las verdaderas imágenes de lo más vascular que hay. ¿Ya? Lo otro, tienen que ser capaces de recordar, y por eso imágenes, mirando acá un compañero, tienen que recordar los pliegues de la dura madre. La dura madre da origen a la voz del cerebro, al tentorio o tienda del cerebelo. Y no olvidar que la tienda del cerebelo es la que en su proyección anterior forma el diafragma del hipófisis que corresponde al techo de la silla dura. ¿Ya? Y por lo tanto deben ser capaces de reconocer. Y las otras cosas que no deben olvidar son, evidentemente, aquellas estructuras que forman parte del piso y de la pared posterior del diencéfalo. ¿Cuáles son el piso y la pared posterior del diencéfalo? Aquellos que limitan por abajo y por atrás al tercer ventrículo. ¿Sí o no? Y de esa manera tenemos que recorrer al quiasmóptico, al tubercinero, al infundíbulo, al tallo pituitario, a los cuerpos mamilares, y por detrás tenemos que recorrer al receso espineal, a la proyección que da origen a las avénulas, con debajo a la proyección inferior de la base de la glándula pineal que va a la posición a la posterior y hacia atrás, que la glándula pineal pende hacia atrás y hacia abajo, por debajo de la hendidura de Bichat. No se preocupe, que no les enseñé la hendidura de Bichat, que es anatomía 1, pero sí les enseñé que se disponía inmediatamente entre medio de los tubérculos cuadrigénicos hacia los superiores o folículos hacia los superiores. Esa cuestión va, empieza a verse. ¿Estamos? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Les voy a colocar el material, me voy a poner un par de tiempo en todas las tonteras y esta es una unidad que aquí por lo menos no debería ser tanto drama, pero que en la parte teórica sí hay mucho dato, pero vamos a ir viendo que tiene que ver con las hormonas y eso es teórico. ¿No? Dejen acá el laboratorio del lunes, no es con la está en el horario cumple exactamente en dónde no sé, pero dónde exactamente dónde exactamente la compraron. A ver, prestar atención acá. Ayer no tomé asistencia, hoy día tampoco, y el grupo E que viene más tarde tampoco. ¿Por qué? Porque yo hablé con Daniel y le dije, está esto desequilibrado, hay un grupo de 14, hay un grupo de 9, hay un grupo de 12, hay un grupo de 13, hay un grupo de 10. Entonces me dijo, no te preocupes, yo voy a distribuir el software cell al tuntún. ¿Con qué criterio? Al otro. ¿Ya? Pero va a redistribuir. Significa que yo esta semana le voy a colocar asistencia a todos, por igual como que vinieron. ¿Ya? Pero a partir de la otra semana voy a lograr asistencia. ¿No? Y se va a tener que quedar en el grupo que se le asignó. Ahora, si usted tiene un problema personal, particular, tiene que venir a hablar conmigo. Idealmente tiene que buscar a alguien con quien hacer un roque. ¿Estamos? Pero eso lo voy a saber, usted lo va a saber de aquí al lunes, porque no sé, voy a probar a la ley para que se asegure de que estén todos listos en qué horario están, para que se puedan buscar el ajuste. Ahora, si finalmente usted no puede, porque no encontró con quién cambiarse, y de verdad tiene un problema, tiene que ir a trabajar, tiene que buscar a los chicos al colegio, porque hay algunas que son mamás, ¿no es cierto? Si tienen algún
siempre y cuando el cabo chico sea chico, no que tengo que ir a buscar a mi hijo al colegio, que lo va a buscar a la universidad, porque el cabo tiene 18 años, no, porque ya está México, ¿ya? Por algo forzoso, podemos llegar a un acuerdo, pero tiene que ser por algo plenamente justificado. ¿Ya? ¿Quién fue la matita? Todos debían tener en su mesa a lo menos un cerebro o alguna estructura encefálica así como esta, si no plana, completa. Entonces, ¿qué tienen que ser capaces de reconocer acá? No me voy a detener y mostrarlo mesón por mesón, porque esto es lo último que vimos del término del semestre anterior. Así que se supone que usted sabe dónde están. Y los que son del año pasado y que tuvieron anatomía 1 en 2021, no conmigo, pero tuvieron, se supone que debieron saberlo. Ahora, si usted está muy pelado, no lo puedo hacer de otra manera, me dicen, por fin, necesito que me lo explique, no hay problema, que lo explico, pero lo voy a hacer en un grupo reducido para aquellos que no se acuerdan o no lo vieron. Entonces, ¿qué deben ser capaces de reconocer acá? Primero, deben ser capaces de reconocer todas las estructuras que limitan al tercer ventrículo. A ver, porque de alguna manera tienen que ver con estas estructuras que están por debajo, ¿no? ¿Verdad? Entonces acá deben ser capaces de reconocer a la cara medial del tálamo óptico, a la lesión intertalámica o colisura gris, en las paredes laterales, en el techo. Ya sabemos que el lateral coloidal superior, el fornix, el septum pellucidum y el cuerpo calloso. Por adelante, ya, los pilares anteriores del trígono fornix, ya, la lámina supraóptica, supraquiasmática, y por el piso tenemos acá el quiasma óptico, el tubo cinerum, el tallo pituitario y la hipófisis, y obviamente, o pituitaria, y obviamente vamos a reconocer a la silla turca. Cuando hablamos de silla turca me refiero a la cara superior del cuerpo del esfenoide con sus inclinaciones anterolaterales, que son las apófisis quinoides anterior izquierda y derecha, y las apófisis quinoides posterior izquierda y derecha. Eso está en las piezas óseas, y está en una imagen que está ahí puesta en la guía. Más atrás debemos ser capaces de reconocer a quién, al cuerpo mamilar izquierdo y derecho. ¿No es verdad? Ahora, en la pared posterior debemos ser capaces de reconocer acá a la glándula pineal, a la javénula izquierda y derecha, la comisura blanca posterior, por fuerza, en el mesencéfalo, a los pedúnculos cerebrales, a los polículos y tubérculos cuadrigéminos y al acueducto de Silvio o el mesencéfalo. No olvidar que cuando yo veo, cuando lo encuentro, ¿dónde está? Cuando yo veo al tronco cefálico, por atrás, esta estructura de color rosado que estamos viendo es la glándula pineal. Es la glándula pineal. Y uno dice, bueno, ¿y dónde está la glándula pineal? Inmediatamente abajo de la hendidura de Bichat, que es este espacio que está acá, que no les enseñé el primer semestre. Y acá vemos los 4 colículos, los 2 anteros superiores y los 2 posteriores inferiores. Los 2 anteros superiores y los 2 posteriores inferiores que se llaman tubérculos cuadrigéminos. Entonces, ¿dónde se dispone la glándula pineal? Entre los folículos anteros superiores. Y eso tiene que ser capaces de recordar. Y eso es fundamental para poder reconocer, ¿no es verdad?, las estructuras que tributan a la glándula pineal como la hipófisis. No olvidar que las javénulas, que son estos tractos blancos que acá están pintados de color rosado, discurren entre el techo y la pared lateral del tercer ventrículo. ¿Ya? Lo otro, si nos vamos después al cuello, a la región cervical anterior
superficial, por delante de la laringe y de la tráquea, lo que vamos a encontrar es la glándula tiroides, y aquí la tienen. Aquí está la glándula tiroides, por eso les puse una laringe a todos. Todos tienen una laringe por ahí dando vueltas. Ahí vemos a la glándula tiroides. Profe, ¿me va a poder preguntar sobre la glándula paratiroides? Sí, pero para eso les voy a imprimir una imagen de mejor calidad de papel fotográfico, como siempre, que lo vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? ¿Cuál era la glándula tiroides? Esta que está aquí. Acá está la mitad derecha, porque no parece la mitad izquierda, está cortada. Este es el lóbulo derecho y este es el istmo. Y del otro lado debería estar el lóbulo izquierdo que no se ve. ¿Ya? Entonces, tenemos piezas para la glándula tiroides, la tenemos. Lo que no tenemos para la paratiroides, les voy a imprimir una imagen. ¿Estamos? Pero para la otra semana. Ya saben que están ahí. A ver. Cosas que algunas se ven y otras no se ven. A ver. La hipófisis de las piezas que están acá en el laboratorio se pueden reconocer. No se supone que son 10 minutos de retraso, ¿no? Yo te diría tirarte a los potreros, ¿ah? El grupo era 11.5, ya. Entonces, aquí no se ve la división entre adenohipófisis y neurohipófisis. Pero eso es fácil, yo con un plumón le tiro una línea y claramente ya sabes cuál es la anterior y cuál es la posterior. La adenohipófisis es la anterior. Y la neurohipófisis es la posterior. La anterior es glandular, la posterior es nerviosa. A ver, y aquí es donde se empieza a mezclar todo. Supongamos que yo le marco en el tracto práctico la mitad posterior de la hipófisis. Y la pregunta, le digo, reconozca las porciones de la glándula, porque usted no sabe qué glándula, porque yo le puse esa. Y dígame qué hormona secreta. Entonces, si yo lo pregunto así, mire la pregunta capciosa. Usted me va a decir neurohipófisis y me va a poner vasopresina y oxitocina. Pero si yo le hubiera hecho la pregunta distinta, le hubiera dicho, reconozca las porciones de una glándula endocrina y declare qué hormona sintetiza. Hice una diferencia, dije sintetiza, no dije secreta. ¿Estamos? Entonces ahí usted me pone, supongamos que sea la misma, neurohipófisis. ¿Qué hormona sintetiza? Ninguna. Porque la verdad es que la vasopresina y la oxitocina se sintetiza a nivel de células que están en el hipotálamo. Y viajan y se almacenan en la neurohipófisis. Y ahí, bajo un estímulo obviamente nervioso y hormonal, en un momento cuando se conoce el estímulo, se secreta. Secretar no es lo mismo que sintetizar. Una cosa es cuando se fabrica y otra cosa es aquel que, dicho de otra manera, ustedes son jóvenes, pero acá, cuando yo era chico, había como 5 armadurías de autos. Se hacía el Cinca, que no lo conocieron, se hacía el Datsun, que son Nissan, se hacía la Citroneta, había empresas que hacían hartos autos. El último en cerrar fue la General Motors, ¿no es cierto? La pregunta es, empecemos la Corfo Citroën, que es más vieja, donde trabajó Coco Legrand haciendo matricería cuando todavía no era humorista y vivió acá con el Japón. ¿Ya? Finaliza. No, acá la pregunta es, ¿se hacía el auto? ¿Sí o no? No. Acá se armaba el auto. Llegaban las piezas de Europa, de donde fuera, y acá se armaba. Es como si usted le regalara un Lego. ¿Usted hizo el Lego? No, yo armé el Lego con las piezas, pero las piezas se hicieron, qué sé yo, pues, en Taiwán. Entonces una cosa es sintetizar y otra cosa es secretar. Dicho de esa manera, la Corfo Citroën secretaba, vale decir, producía el producto en el mercado armado. Pero ellos en realidad no fabricaban el auto en sí mismo, las piezas, todas las piezas venían de otros lugares del mundo. ¿Ya? Uno fabricaba el motor, otro fabricaba la carrocería, otro fabricaba el chasis, ¿se entiende? Entonces, el concepto de sintetizar y secretar son cosas diferentes. A diferencia de la adenohipófisis, que sí sintetiza y secreta. A ver, ¿qué hormona sintetiza la adenohipófisis?
folículo estimulante, hormona luteinizante, melanocitoestimulante, prolactina, la cacha de espalda, la cabeza, que seguimos veneno, ¿ya? Son entre 6 a 7. Quiero que quede súper claro el concepto de sintetizar y secretar. Algunas hacen las dos cosas, algunas solamente sintetizan y otras solamente secretan. ¿Estamos? ¿Quiénes formaban parte del sistema endocrino? Aquellas que forman células que secretan una hormona ojo, ¿hacia dónde secreta la hormona, la célula? No. Al líquido intersticial. Y de ahí difunde hacia el torrente sanguíneo. ¿Estamos? ¿Y cuál es la diferencia con una glándula exocrina? Sí, pero hay algo más importante. Cierto, como dicen, bueno, lo leíste. Ahora, pero la pregunta es, si tú en la frase estás diciendo la respuesta, desemboca, ¿qué significa que desemboque? ¿Qué implica que desemboque? No, ya sé que llega, pero ese es un sinónimo. Yo estoy hablando de qué implica. La segunda derivada, que hay un conducto. Hay un conducto excretor. ¿Estamos? Entonces las glándulas exocrinas tienen un conducto excretor que permite liberar por ahí el producto, y dentro de estos productos la hormona, ¿no es verdad? En este caso, perdón, no es hormona, es otro producto, no es hormona, y que llega a un órgano hueco, estómago, intestino delgado, intestino grueso, ¿se entiende? Eso. En ese contexto, no debemos olvidar entonces que tenemos la neurohipófisis, la adenohipófisis, donde está el tubo encinario, el tallo pituitario, la hipófisis en la zona media, que lo vamos a ver después en la teoría, y en la glándula pineal, ¿qué puedo reconocer ahí? El cuerpo de la glándula pineal, que es anterior, su vértice obtuso, que es posterior, y en la base tiene una depresión, tiene una entrada. Pregunta, ¿se ve eso en el laboratorio? Sí. El primer semestre lo expliqué con tanto detalle, no porque no era necesario, pero ahora lo voy a mostrar. Se llama recesus pineal o recesus de la glándula pituitaria, que está en su base. Y tiene una proyección hacia arriba, se continúa con la vértebra, y tiene una proyección hacia abajo que termina en la comisura blanca posterior. ¿Quién es la comisura blanca posterior? Que junto con la comisura blanca anterior, que junto con el cuerpo calloso, que junto con el fornix y la acción intertalámica, ¿qué es lo que era? Que si se cortaban, que ya el síndrome de la mano izquierda, ¿cómo se llama esa tontera? Claro, conectada a los hemisferios cerebrales. ¿Ya? Estructuras interhemisféricas. Esa es la palabra, para que no se les olvide. ¿Ya? Bien. Bien, algo ahí quedó, algo quedó ahí en la corteza cerebral. ¿Estamos? Estoy diciendo las cosas que se ven. Y en la glándula acá, en la glándula tiroides, ¿qué se ve? Se ve el lóbulo izquierdo, el derecho y se ve el istmo. ¿Estamos? Y de las imágenes que voy a imprimir para las glándulas paratiroides, ¿hay algo más que ver? No, porque son verdaderas lentejas, tienen 4 lentejas. No me pongan una prueba de lentejas, para que te recuerden. ¿Estamos? Y existe un lóbulo accesorio, a veces se llama lóbulo piramidal, ¿no es cierto? Pero que se nos está acá en el laboratorio y que no se ve. Si me entusiasmo y lo imprimo, se va a ver. ¿Estamos? Ya. ¿Qué otra cosa se ve acá en el laboratorio que usted va a poder ver y que no lo voy a mostrar uno por uno porque ya lo vimos el primer semestre? ¿Qué irriga la glándula hipofisiaria o hipófisis? O glándula pituitaria. Y no me diga la sangre porque es obvio, pero ¿qué vaso irriga? La hipofisiaria superior e inferior. ¿De dónde vienen? De la carótida interna. ¿Se ve la carótida interna? Sí, aquí está un viejo conocido de ustedes. ¿Cómo se llama ese viejo conocido que está acá? El marciano, ¿no es cierto? Que era macho, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del machote? ¿Ya? Ya, polígono de Willy. ¿Se ve la carótida interna? Sí. ¿Se puede preguntar entonces? También. ¿A quién irriga? A través
través de una de sus derivadas, el coeficiente superior e inferior, ¿a qué? A la hipófisis. ¿Qué otra cosa se puede preguntar? ¿Quién irriga las arterias pineales que irrigan a la epífisis o glándula pineal? ¿De dónde vienen? De la comunicante posterior o posterolateral. ¿Se ve la comunicante posterior o posterolateral acá? Se ve. ¿Se puede preguntar? También se puede preguntar. Mire, le estoy haciendo tan desglose lo que se ve, así que se puede preguntar. Se lo estoy dando en charola de plata. ¿Estamos? ¿Y quién lo drena? ¿Hacia dónde se drena la hipófisis? ¿Qué lecho? ¿Cómo se llama el lecho vascular que está ahí? Venoso. Y yo que les dije que tenían que acordarse del chico triste. ¿Quién era el chico triste? No sé, el chico triste, no sé. Pero la parte triste cuando están de rodillas ahí en el water vomitando, pero eso ya después como a las 6 de la mañana, pero es un chico triste. Pero aparte de eso, y uno siempre, como tiene prejuicio, imagina a hombres haciendo eso, pero ustedes también lo hacen. ¿Sí o no? Y díganme que no. Ya, pero esa ya es otra historia. Entonces la pregunta del millón es, ¿cómo se llamaba ese plexo vascular venoso que está ahí? ¿Cómo se llama ese seno? Hay seno, ¿cierto? Seno longitudinal superior, seno longitudinal inferior, seno recto, vena de Galeno. ¿Ah? Cierto, ahí está el plexo intercavernoso que drena hacia los senos cavernosos. ¿Y por qué me acuerdo del chico triste? Porque cuando dice el corte del pene estaban los cuerpos cavernosos, ya, y el cuerpo esponjoso, la boca y los ojitos, ya, entonces, para que eso lo recuerden. Ya, el cuerpo cavernoso, obvio, no es el plexo cavernoso, pero por la asociación es la idea que se acuerdan. Ya, entonces, la pregunta es, ¿se puede ver acá? Algunos sí. Por ejemplo, acá se ve el seno petroso superior, el seno petroso inferior, y todo lo que se ve de azul al costado tiene que ver con el seno cavernoso que drena la sangre proveniente tanto de la hipófisis como de la epífisis, de alguna manera. No sé, menor cuantía la epífisis o glándula pineal, pero de alguna manera. Todo se drena ahí. ¿Por dónde viaja? ¿Por dónde sale la cavidad craneal? Te voy a decir por el agujero posterior. O, pero, ¿cómo se llama ahora? Yugular, pues. ¿Ya? Por la vena yugular. Listo. ¿Cómo se llama esa vena yugular? Recuerden que es interna, anterior y externa. ¿Cuál vena es? Vena yugular interna, listo. Glándula tiroides. Y después las tonteras que les puedo preguntar porque son más bien de teoría. ¿Cuánto mide la hipófisis? 15 milímetros en sentido transverso. 8 en sentido transverso. ¿O cuánto mide, por ejemplo, la glándula pineal? 8 milímetros. ¿Y cuánto mide la glándula tiroides? Cada lóbulo. 5, 3 y 2. 5, 3 y 2. Centímetros. ¿Y cuánto mide la altura del istmo? 1,5. ¿Y cuánto pesa un testículo? 20 gramos. ¿Y cuánto pesa un ovario? 5,5 gramos. Y los dos pesan 11 gramos. Y toda esa cuestión. Entonces, la pregunta del millón es, hay que ponerse, por eso, ¿por qué digo estas cosas? Para que se preocupen un poco y se pongan la estructura de ella, porque memorizar todo eso no se puede hacer de golpe. Se hace de a poco. ¿Estamos? Ya, acá tienen otras imágenes que todavía no voy a pasar al detalle, lo voy a hacer la próxima semana. Otras estructuras. Por ejemplo, acá tenemos algo. La glándula tiroides. Sigamos todavía aquí para arriba, porque ese es el propósito de este laboratorio. ¿Sí? Hablamos de la glándula pineal, ¿no es cierto? ¿Qué secreta la glándula pineal? ¿Cómo se llama esa hormona? De hecho, algunos pajaritos tienen que tomar de eso porque melatonina. Porque el pajarito no se queda dormido.
Y obvio, no se va a quedar dormido porque si tiene la tele prendida, tiene el computador prendido, tiene el celular prendido. A ver, ¿qué estimula la secreción de melatonina? La oscuridad. Por lo tanto, si está toda la pieza apagada y no tiene ningún estímulo, porque más que el tema aburrido que la miércoles, a la hora para quedar dormido. Pero si usted tiene la luz prendida, si tiene la tele prendida, si tiene el celular prendido, eso es luz. Y la luz se comunica con uno de los cuerpos geniculados y a través de él estimula la glándula pineal. Por lo tanto, ¿qué estimula la secreción de melatonina por la parte de la glándula pineal? La oscuridad. ¿Quién la inhibe o disminuye su secreción? La luz. Listo. ¿Se entendió esa idea? Acuérdense que también regula los ritmos circadianos. ¿Qué pasa con la neurohipófisis que secreta pero no sintetiza la oxitocina y la... ¿Cuál es la otra? La vasopresina. ¿Qué hace la vasopresina como hormona antidiurética? ¿Qué nos está diciendo? A ver, supongamos ahí... Yo pensé que quería mostrar su traje de Batman, pero no. Supongamos que Bruno Díaz, así se llama el muchacho, no se lo dije Batman. Supongamos que Bruno Díaz estuviera tirado allá en la pampa intermadural, cero líquido, ¿ya? Mientras él suena con una chela, no tiene ni siquiera agüita, ¿ya? ¿Qué hace el organismo? A ver, yo por ejemplo, podría estar probablemente un mes sin comer. El que algo tengo reserva o no. Una semana se muere. Pero ya, a lo que voy, porque es muy delgada. Entonces a lo que voy yo es que evidentemente yo puedo hacer una dieta o puedo no comer y mis reservas me van a salvar por un tiempo. Por eso que a mí me causa mucha gracia. Perdón que diga cosas. Voy a decir cosas que son, ¿cuál es la palabra? Coyunturales, que son ciertas, pasan todo el tiempo. ¿Han escuchado ese veces? Juanito Pérez, no sé cuánto, está haciendo una... ¿Cómo dicen? Dieta líquida o dieta, ¿cómo le llaman? Ayuno. No, pero de ellos le ponen otro nombre porque es radical supuestamente. ¿Ya? Hace 3 meses que está con una dieta líquida o dieta alimentaria o alimenticia. Yo no lo veo de rosadito. ¿Me han dado cuenta? Esa famosa, comillas, ayuno en protesta. ¿Verdad? Ninguno que se parezca a Mahatma Gandhi en la India que realmente hacía y quedó flaco como un jilguero. Casi se murió. ¿Ya? Entonces la pregunta es, está ahí en la pampa intermadural muerto de sed. ¿Qué hace el organismo? Recuerden que nosotros somos entre un 60 a un 65% de agua. ¿Sí o no? Eso lo mezclamos con un copete, pero ya es otra historia. Entonces la pregunta es, ¿qué hace el organismo? ¿Qué es lo más valioso que necesitamos para vivir? Agua. Pregunta, ¿lo digo en chileno o lo digo así académicamente? O de las dos maneras que se ha entretenido. De las dos, ya. Él tiene que restringir la excreción de agua. Porque necesita cuidar cada gota de agua que tenga. Porque la requiere, porque no va a tener otra posibilidad. Entonces, voy a hacer la analogía con el aparato digestivo y después lo voy a llevar a donde me interesa, a la antidiurética. Y lo conversamos en algún momento, no sé si lo dije o lo voy a repetir, lo voy a decir después cuando veamos aparato digestivo. Cuando yo como, la demolición mecánica y química de los alimentos empieza en la boca, ¿no es verdad? La mecánica por la masticación a través de las piezas dentales y la química por la tialina o amilasa, que es la amilasa o aquella enzima que está en la saliva, que no es la única porque son dos redes. Ya, y después continúa en el estómago. Y terminamos ya la performance
con el jugo pancreático, ¿no es verdad? Con las enzimas pancreáticas y con lo que viene de el hígado, la bilis, que ayuda a la expulsión de la grasa. Entonces, ¿y dónde se produce la absorción? Porque una cosa es la degradación, que es antes, y otra es la absorción. Se produce en el intestino delgado. ¿Y cuál es el rol del intestino grueso, aparte de llevar los productos de desecho para ser evacuados en el acto de defecación, cuando uno defeca? ¿Qué hace el intestino grueso? Aparte de llevarlo para afuera. ¿Qué es lo que hace? A ver, todos nosotros, usted y yo, tenemos nuestro horario, ¿no es cierto? Yo sé el horario que voy al baño habitualmente. Y casi siempre el mismo horario parecido el curso del día. Si justo en ese horario en que yo habitualmente claro, hay algunos que son como tienen el reflejo gastrocólico. ¿Sabes cuál es el reflejo gastrocólico, no es verdad? No. Como los patos. Come y. Sí, como lo he dicho tantas veces. Ya, y hay mucha gente que come y permiso mamá y miércoles se va al baño, ¿sí o no? Ya, aquí somos muchos que hacen así. Otros no tienen otro horario, pero todos vamos al baño. Algunos lo hacen 3 veces al día, son fanáticos. Y uno lo hace una vez cada 5 días. Y ya los que tienen problemas realmente defecan una vez a la semana, pero si ya tienen un serio problema. Entonces la pregunta del millón. Si ese día que yo voy en mi horario, mamá me voy y llegan visitas, no me puedo mover. Entonces yo no caché. Después que pasa el horario, se pasa la gana. Y generalmente aguanto hasta el otro día muchas veces. Si eso pasa 2 o 3 días consecutivos, ¿cómo vienen las deposiciones? ¿Más húmedas o más secas? Seca. Y mientras más días pasan, ya usted se pone más colorado en el baño porque le cuesta más defecar. ¿Sí o no? Menos mal que es el único acto que es privado, gracias a Dios, no es. Nunca se pongan un espejo al frente porque ¿has visto las guaguas hacer caca? Porque las guaguas se ponen coloradas. ¿Los han visto? Nosotros somos iguales, solo que gracias a Dios nadie nos ve. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el intestino grueso? Recuperó el agua. Por eso cada día las heces están con menos agua. Porque el intestino grueso está recuperando el agua. Porque el agua es importante. ¿Sí? Lo mismo que pasa en el aparato digestivo, en el aparato excretor, en los riñones, existe una estructura que se llama nefrón o nefrona, que se supone que lo vieron en el liceo, aunque sea así, abuelo pájaro, donde está el glomérulo de Alpighi, la cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, asa de gel de túbulo contorneado vital y túbulo colector, que finalmente lo drena a los cálices mayores, perdón, menores. ¿Qué es lo que sucede? La hormona antidiurética o vasopresina lo que hace es que cuando se hizo todo el proceso y se va a formar la orina y está goteando hacia los túbulos colectores, en esa última etapa de estos constructos, reabsorbe el agua. Reabsorbe el agua. Y eso es muy característico. Supongamos que Bruno Díaz está ahí en la pampa octagonal, tiene que retener líquido, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como todo ser humano necesita botar los productos del catabolismo celular a través de la orina, ¿no es cierto? ¿Cómo le va a salir la orina? Fuerte. Claro, va a venir concentrada. Primero va a venir la orina, no la orina clarita que uno habitualmente, cuando uno quiere mucho líquido, orina, claro. Y va a venir oscura, densa y más encima. No puedo decir hedionda porque no es hediondo de descomposición, porque la orina cuando sale por el meato urinario, viene estéril, no viene contaminada. Lo que pasa es que al cabo de 30, 40 minutos obviamente se llena de bacterias y después se pone hedionda. Viene con un olor, como dicen los libros, un olor sui generis, o sea, propio de la orina, que es propio de la orina, pero va a ir fuerte, porque viene muy concentrada. ¿Quién es el responsable de eso? De alguna manera, la hormona antidiurética que reabsorbe la mayor cantidad de líquido, con el líquido justo y necesario para botar lo que hay que botar. ¿Se entendió cuál es la función de la antidiurética? Y después teníamos la oxitocina, ¿no es verdad? ¿Qué hace la oxitocina? Lo dije en la cátedra. Que no va a tener. Esa función no tiene que ver ni con usted, 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 pero con usted sí. Y con usted también. Y con usted también, y con usted también, y con usted también, y bueno, usted ya lo vivió. ¿Ah? No, está más perdido que está más perdido que está hablando de la leche, pero eso no tiene que ver con la prolactina, es otra cosa. ¿Y por el crecimiento? ¿Ah? No, está más perdido que tiene este medio. No,
La función de la oxitocina es estimular los espasmos, las contracciones uterinas en el proceso del parto. ¿Ya? ¿Qué dijo? Vale. No escuché. Eso mismo dije. Estoy medio- Vea, entonces, ¿qué hace la oxitocina? Estimula las contracciones del útero en el proceso del parto y del alumbramiento. Lo dije antes y lo repito hoy. Parto y alumbramiento es lo mismo. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo dijo? Parto y alumbramiento es lo mismo. Alumbramiento era cuando salió la persona. Alumbramiento cuando sale la placenta. Por lo tanto, primero se produce el parto, nace la guagua. Y después se produce el alumbramiento porque sale la placenta. Pero la oxitocina tiene una función más lúdica. ¿Sabes lo que es lúdico? ¿Ah? Claro, lúdico es juego. ¿Ah? Tiene una función más coquetona, más juguetona. Lo digo así para que no se les olvide. ¿Sabes qué otra función tiene la oxitocina? No. Más juguetona, más entretenida. Todos, a no ser que usted tenga un problema, eso es lo pélvico, que en el varón se expresa por eyaculación, ¿no es cierto? En cambio, la luteinizante estimula al cuerpo lúteo para que secrete ¿qué cosa? Progesterona. ¿Y qué es lo que hace la progesterona? La progesterona lo que hace es preparar a las paredes del útero para el anidamiento del óvulo fecundado. Engruesa las paredes del útero, que cuando la cuestión no se produce la fecundación, se desmorona y se produce la menstruación, que usted conoce vulgarmente con el nombre de regla, ¿no es verdad? Ya. Pregunto, somatotropina, ¿qué es lo que hace la somatotropina? ¿A quién estimula? ¿Cuál es el órgano blanco? ¿A quién le dispara? Yo dije que él tenía mucha somatotropina, ¿no es cierto? El crecimiento. ¿Verdad? A diferencia de ella, que seguramente predominó la somatostatina. La somatostatina se secreta en otra glándula y la somatostatina inhibe la producción de somatotropina. Por lo tanto, que se menos, que se más. ¿Estamos? Le estoy tratando de darle sentido porque a veces si usted no aprende de memoria, se le va a olvidar. Lo va a aprender para la prueba y se le va a olvidar. Con las tonteras que digo, espero que le quede algo. ¿Ya? Entonces, somatotropina es la hormona de crecimiento. ¿Sobre quién actúa? Sobre los cartílagos, crecimiento de los huesos largos. Y por lo tanto, están ahí en la fisis, en la metáfisis, entre la epífisis y la diáfisis. Y permite el aumento de la salud de las personas. ¿Sí? Las personas crecen normalmente, las mujeres crecen hasta los 14 y 15 años. Con suerte, algunas les queda alguna
balazos por disparar hasta los 16, pero de ahí no crecen más. Como promedio hasta los 15. Los varones crecen hasta los 21 o 22 años. ¿Ya? Solo que la mayoría del brote de crecimiento grande se produce hasta los 18. Y después lo que crecen después de 19, 20, 21 es marginal, es poquito. ¿Estamos? No olvidar que después de esa época todos se van a ir achicando. Porque por envejecimiento los discos intervertebrales pierden humedad, pierden líquido. Y por lo tanto, cada disco, ¿qué voy a hacer contigo? Acá, mira, tenemos, cada disco se deshidrata y por lo tanto, mientras más viejos somos, más secos se tornan y por lo tanto disminuyen en altura los discos intervertebrales. Claro, medio milímetro por disco, pero nosotros son un montón de discos. Si sumo todos, yo les contaba el año pasado y este año también lo dije, que yo cuando lo más alto que medí fue 1,78 m. Hace como 5 años atrás me medí y medía 1,77 m. Yo ya me achiqué 1 centímetro y si Dios permite que viva hasta los 90 años voy a medir 1,76 m. ¿Se entiende? O sea, todos se van a achicar. Pero cuando ya no importa, pues cuando se tengan 80 años ya, por lo menos así pesa menos en el atón. ¿Ya? Entonces, humor negro, pero ¿se entendió la idea? ¿Sí? No voy a decir todo. A ver, la prolactina. ¿Qué estimula? ¿Cuál es el órgano blanco? La glándula mamaria. ¿Y qué favorece? La síntesis y secreción de leche. Claro. Pregunta: ¿quiénes secretan leche? Las mujeres. ¿Los hombres no? No. Pero si le damos las hormonas adecuadas, sí. Porque el hombre también tiene glándula mamaria. De hecho, cáncer mamario en varones existe. Es raro, pero puede pasar. Entonces, ya sabemos, entonces hemos dicho algunas como, a ver, hablé de la melanocito estimulante, hormona melanocito estimulante. En él predominó. En ella también. Moral, ¿no es cierto? Aquí tenemos el dúo dinámico de los melanocitos estimulantes. Aquí también. Acá abusar un poco. Ya. Entonces, ¿por qué? Porque la hormona melanocito estimulante actúa sobre los melanocitos. ¿Y qué son los melanocitos? Son células que secretan melanina. Y la melanina es el pigmento de la piel. ¿Y qué estimula esta producción? ¿Cuál sería? Bueno, hay factores genéticos, ¿ya? Porque si usted es morenazo con una aceituna, le sale el rubio de ojos azules, usted como papá se va a sentir medio cachudo, ¿no es cierto? Pero ya aparte de eso, ya... Entonces, la pregunta, hay factores genéticos, obvio, eso no, a no dudarlo, pero también hay otros factores. A ver, ¿qué otra cosa estimula la producción? El ambiente. ¿Qué ambiente? El sol, claro. Si usted va a la playa, acá hay varios tipos, ¿no? Aquellos que nunca vamos a la playa, aquellos que vamos a la playa que son blancos como la leche y que se ponen, hacen la transición de blanco como la leche a ese tipo de, ¿cómo se llama? Ese tipo de dorado que tenía Luis Miguel cuando era joven, que pasaba al tiro a café con leche, ¿ya? Y hay otros que no, que simplemente se ponen rosados, rojo y rosado. Camarón, claro, como camarón. Bueno, ¿como quién? ¿Como quién? Sí, de todo vale. Pero vuelvo a repetir, para decir, la luz y el calor, evidentemente son estimulantes de la hormona melanocito estimulante. ¿Se entendió? Y así vamos tratando de buscarle algún sentido para que sea entretenido.
Ya, olvidemos la carrera porque me faltan como 3 o 4 que se van a seguir aburriendo. Vamos a la glándula tiroides. ¿Entre qué niveles está? Anatomía. Y no basta con decirme que está en la región cervical anterior, entre ambas regiones esternocleidomastoidea y la región mentoniana y la carotidia. Pero está en la región cervical anterior, ¿no? ¿Entre qué niveles está? Está por delante, usted me dice está por delante de la laringe, sí, pero no solo de la laringe, también está por delante de quién? De la tráquea. ¿Entre qué niveles está? No, a nivel del tercer cartílago terrenal está liquísimo. ¿Ya? Pero va desde la línea oblicua de la cara anterolateral del cartílago tiroides hasta el quinto cartílago traqueal, como dice la punta. ¿Ya? Está bueno. Y el istmo cruza a nivel del tercer cartílago traqueal o segundo, dependiendo del sujeto. ¿Y qué hormona secreta? Tiene 3 hormonas. Todavía no voy a hablar de teoría de las células foliculares y parafoliculares o células C, pero es claro. La pregunta es, ¿cómo se llama la hormona? Calcitonina. ¿Cómo? Calcitonina. Calcitonina es una. ¿Y cuáles son las otras dos? La tiroxina o tetrayodotironina y la triyodotironina. ¿Ya? ¿Y qué tienen que regular? El equilibrio interno, la homeostasis, ¿no es verdad? ¿No? ¿Cuál era la otra dos? La tiroxina o tetrayodotironina y la triyodotironina. Triyodotironina. Ya, pero si usted sabe el lo que más todavía, ¿cómo no se va a aprender esa? ¿Ya? En todo caso, no es lo más morboso que he escuchado como nombre. ¿Conocen el Danqui 21? ¿El Danqui 21 lo conocen? ¿Ya? ¿Y el NOCA lo conocen? ¿No? En la década de los 80, cuando yo estaba en la universidad, fin de los 70 veces apareció estaba el Danqui 21, estaba otro Danqui, y apareció otro Danqui que se llamaba. No, lo abreviaron a NOCA, pero el nombre original era Nocatonda Megalosa Marcachán, por eso es el nombre completo que tenía claro. Entonces sí, el nombre hasta productos alimenticios, como se llama esto, que es más importante. Entonces, la pregunta es, ¿y la calcitonina qué es lo que hace? Claro, regula la concentración de calcio en sangre. Ahora, ¿el calcio es importante o no? ¿Para qué? Tienen mala suerte ustedes porque por tratar de avanzar no les pasé la contracción muscular en detalle como sí lo hice el año pasado. Y el calcio es fundamental. Sin calcio estamos jodidos. ¿Estamos? Y cuando hablamos, y usted está pensando en los movimientos de los músculos esqueléticos, sí, pero ahí el calcio es muy importante en un músculo mucho más importante que estos movimientos. ¿Qué músculo es el más importante de todos los músculos? ¿Cómo es el cerebro? ¿Me está grabando? No graben, por favor. El cerebro, ¿cuál es el músculo? El corazón, obvio. Si la cuchara, perdón, el corazón es un músculo que no puede parar. ¿Sí o no? Se para el corazón, sonamos pilas, ¿o no? No hay nada que hacer. Y cuando digo sonamos pilas. ¿Se acuerdan lo que pasó hace menos de 3 o 4 días? No. Que fue una desgracia para él y para su familia, pero que le puede pasar. A ver, yo lo dije la otra vez, lo repito hoy. De todos los pajaritos que estamos acá, más de la mitad nos vamos a morir por un problema cardiovascular. La mayoría nos vamos a ir cortados por un problema cardiovascular. Por insuficiencia cardíaca o por un infarto cardiovascular. Y un porcentaje importante de la otra mitad se va a ir con un problema vascular. Una trombosis, un derrame cerebral, un accidente vascular encefálico o ACV, accidente cerebrovascular. ¿Estamos? Profe, pero ¿y si me pasa un camión por encima? Sí, pero eso es coyuntural, pero es un porcentaje chiquitito de las muertes, a pesar de todo. ¿Estamos? Ya. Sigamos. ¿Qué pasa con las paratiroides? Regular.
¿Qué? Fosfato. Ah, fosfato. La pregunta del millón es, Fosfato. ¿yo puedo vivir sin glándula tiroides? Sí, pero ¿qué tiene que pasar para que usted viva sin glándula tiroides? A ver, pregunto, si yo tengo un tumor cerebral en la base del cráneo, ¿estoy frito? A ver, dicho de otra manera para que sea más pituco, su pronóstico es ominoso. Ominoso significa, por si no conocen la palabra, que tiene un mal pronóstico, que el pronóstico es oscuro, el pronóstico no es positivo, y sus expectativas de vida son bajas, y va a morir a corto plazo y va a tener una mala muerte, entre comillas. ¿Ya? Entonces la pregunta es, un tumor en la base del cráneo, aparte que a la larga lo va a matar, ¿va a complicar las funciones de la hipófisis y la glándula pineal? Sí. ¿Vamos? Un accidente cerebrovascular que compromete la irrigación de estas estructuras también. Y cualquier cosa que compromete la irrigación o que haya un tumor en el tronco encefálico, lo va a matar. Porque recuerden que ahí están los centros respiratorios y ciertos cardíacos. ¿Cáncer de la glándula tiroides existe? Sí. ¿Es común? Más o menos. Pero si es uno de los pocos cánceres que existen, que si está detectado a tiempo y tratado a tiempo, usted se puede mejorar. ¿Ya? Y si le hacen la ablación, vale decir, extraen la glándula tiroides, ¿yo puedo vivir sin ella? Sí, pero debo colocarme medicamentos, ¿no es cierto?, para compensar la falta de calcitonina, de dioxina, ¿se entiende? Ahora, cuando se hace la ablación de la glándula tiroides, el cirujano tiene que ser muy cuidadoso de no sacar las paratiroides. ¿Se puede vivir sin glándula paratiroides? Va a ser muy complicado. ¿Estamos? Entonces, las paratiroides son muy importantes. Esas 4 lentejas que dije yo son muy importantes. Vamos acá. Páncreas. Ahí tenemos el páncreas. Acá hay un páncreas. Por ahí hay otro. Tiene un páncreas este acá, por eso lo traje, de un color asquerosamente naranja que no me gusta, pero está ahí. Ahí está el páncreas. ¿Usted tiene un páncreas por ahí dando vueltas? ¿No le llegó el páncreas? No. Pero cada uno tiene uno, así que se lo imagina. Entonces, la pregunta es, ¿el páncreas pertenece al sistema endocrino o al sistema endocrino difuso? ¿Por qué? Porque hace no solo la función endocrina. ¿Qué hace el páncreas aparte? No, pero eso es la insulina es endocrina. ¿Ya? Recuerden que en el páncreas hay células alfa, beta y delta. Entonces las betas son las que se meten en insulina porque las alfas son glucagón y las delta son ¿ya? La pregunta del millón ahora es ¿cuál es la función exocrina del páncreas? Si usted se fija, la función exocrina del páncreas es sintetizar y secretar el jugo pancreático. ¿Sí o no? Y eso tiene enzimas digestivas, ¿o no? ¿Cuáles son esas enzimas? No, lo vamos a ver en digestivo. Entonces la pregunta es, ¿y la insulina? ¿Qué regula? El glucagón. ¿Qué regula? ¿Ya? El azúcar en sangre, ¿no? Claro, ya. Entonces todo eso le vamos a hincar el diente ahora este viernes cuando tengamos clase. Mañana. ¿Ya? Sí. Ahora, ¿me pongo anatómico? Sí, el páncreas tiene una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola, se dispone en el epigastrio y el hipocondrio izquierdo, ¿ya? Y tiene una cara anterior, posterior, tiene un borde superior e inferior, la cabeza es medial, la cola es lateral. El conducto excresor se llama conducto de Wilson, que desemboca en la pared medial de la segunda porción del duodeno.
pesa 80 gramos, mide 15 a 20 centímetros de sentido transverso, 6 centímetros de borde a borde, 2 centímetros de cara a cara. Me puedo poner anatómico total. Eso es anatomía pura. ¿Y con quién se relaciona por delante? ¿Con quién se relaciona por detrás? ¿Con quién se relaciona con el borde superior, inferior, la cola y la cabeza? Eso es anatomía. La cabeza se rodea, ¿por qué? Por la primera, segunda, tercera y cuarta porción del duodeno. Por detrás la cabeza relaciona con quién? Con la vena porta. ¿Se acuerdan en el práctico? Todo lo que esté por detrás de la cabeza del páncreas de la vena porta. Se lo dije, preparando separado. ¿Y la cola con quién se relaciona? Con el hígado grueso. Anatomía. Y aquí está el páncreas. Ya sabe ahí lo que tenemos que hablar. ¿Y qué pasa con las cápsulas suprarrenales? Acá tenemos las cápsulas suprarrenales. Por aquí ando. ¿Dónde está la cápsula? Aquí hay una. Acá están las dos cápsulas suprarrenales. Aquí está la cápsula suprarrenal. Las cápsulas suprarrenales. Cápsulas suprarrenales. Las cápsulas suprarrenales son como el timo. ¿En qué sentido? Cuando yo nací tenía un timo grandotote y ahora que estoy viejo el timo debe ser un poco menos del chulo, el tamaño de un chulo. Porque mientras más viejo se trabaja. ¿Ya? Y las cápsulas suprarrenales cuando uno nace pesan de 8 a 10 gramos. Y ahora ustedes tienen una cápsula suprarrenal que debe andar en el rango de los 4 gramos. Y tiene corteza renal y médula renal. ¿Y qué secreta la médula? ¿Qué secreta la médula? ¿Pero qué secreta? A ver, anatómico, ¿dónde está? ¿Dónde encontramos a la cápsula suprarrenal? ¿De la cavidad encefálica? ¿Dónde? Partamos por lo básico. ¿En qué cavidad está? Cavidad abdominal, ya. ¿Dónde? En el riñón, ¿pero dónde? En el extremo superior, se llama polo superior del riñón. Vale decir, la cápsula suprarrenal se encuentra en el polo superior del riñón y en parte, en la parte superior en el tercio superior del borde interno. ¿Ya? ¿Quién irriga a la glándula tiroides? La arteria tiroidea superior y media y la arteria tiroidea inferior. ¿De dónde vienen esos vasos? De la arteria carótida externa. ¿Cómo se llama la vena que drena? A ver, tenemos la arteria tiroidea superior e inferior, que vienen de la carótida externa. Y las venas son vena tiroidea superior y media, vena tiroidea inferior. La vena tiroidea superior y media drenan en la yugular interna y la vena tiroidea inferior drena en el tronco brachiocefálico venoso izquierdo. ¿Listo? Y lo mismo corre para las paratiroides porque están ahí mismo. ¿Quién irriga el páncreas? Por eso están las imágenes de aquí. ¿Quién irriga el páncreas? Recuerden, a ver cómo anda su memoria. La esplénica, porque la esplénica tiene vasos pancreáticos. Y después está la otra, pancreático de la superior derecha, pancreático de la inferior derecha, pancreático de la izquierda. Y por debajo, la pancreática magna. ¿Y quiénes drenan? Aquellos que recurren a la vena porta, que era la vena mesalaica izquierda o vena mesentérica inferior, y la mesalaica derecha o vena mesentérica superior. Todos llegan a la vena porta. ¿Y quiénes irrigan a la cápsula suprarrenal? Y se ven, están por ahí dando vueltas. ¿Quiénes irrigan a la suprarrenal? Las capsulares medias, que vienen de dónde? De la boca abdominal. La capsular superior, que de dónde viene? De las diafragmáticas inferiores. Y la capsular inferior, ¿de dónde viene? De la vena renal respirativa. Ahí está todo. Ahora, ¿pueden ver los testículos por ahí?
ahí? ¿Por ahí andan dando vuelta algunos? Ahora en las vacaciones de usted, los chiquillos más jóvenes vinieron a ordenar el limpiar, está todo ordenadito ahora. Todo está rotulado y todo. Hay una sola cosa que no pudieron encontrar. ¿Qué es la única cosa que no pudieron encontrar? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Sí. No necesito buscarlo, ¿no es cierto? No. ¿Qué es lo único que no encontraron? La puntita del El pene. pene, porque se lo probaron todo. Y el único pene que queda es la mitad izquierda del pene. Que yo lo guardé en mi bolsa, si no se me vuelve una ropa. Y es lo único que iba a quedar. ¿Ya? Entonces la pregunta que yo es: los testículos, ¿qué forma tienen los testículos? Ovoidea. ¿Qué forma tienen los ovarios? Ovoidea. La diferencia es que el testículo está así y el ovario está así. Entonces cuando uno habla del ovario, dice que tiene un poro superior, un poro inferior, un borde anterior, un borde posterior, una cara medial y otra lateral. Pero cuando yo hablo del testículo derecho de un varón, diríamos que un polo anterior superior, posterior inferior, cara medial, cara lateral, un borde anterior inferior, un borde posterior superior. Pues simplemente por esta pequeña diferencia de altura. Nada más. ¿Qué secreta el testículo? Por acá hay algunos testículos dando vueltas. Y este muchacho tiene dos. Iba a decir una talla, pero no puedo ser profesor universitario. Ya, dos allá. Acá, a ver, traje esto. Vamos a sacar acá, voy a hacer de malo. Acabo de sacar un Enterprise modificado. Usted puede ver a Capitán King por aquí dando vuelta. Lo que están viendo acá es la vejiga. Esto que está acá es la vejiga. Esto es la vejiga. Esto es el útero. Por abajo podemos ver el uréter, perdón, la uretra, la vagina. Y este es el recto, y acá se aproxima a lo que sería el esfínter anal, ¿no es cierto? Y podemos ver a los lados. Yo siempre decía que cuando veía esto así, yo veía una cabeza de vaca. No sé si ven la cabeza de vaca. ¿Ven la cabeza de vaca o no? ¿Ven la cabeza de vaca o no ven la cabeza de vaca? No me pongan una prueba cabeza de vaca y estas tonteras yo las digo para ver si les sirve para no olvidarlo. ¿Cómo cabeza? La cabeza de vaca, lo que ven por acá sería la cara anterior. Perdón, sería la cara posterior, posterior superior del útero. La base de la cabeza de vaca sería la base del útero. Y los cachos serían todo esto que ven acá, donde hay ligamento y donde lo que me interesa por el momento es que reconozcan las trompas uterinas. En mi época se llamaban trompas de falopio. ¿Ya? ¿Se puede seguir diciendo así? Se puede seguir diciendo así, aunque el nombre actual técnico de la terminología anatómica internacional es trompas uterinas. ¿Ya? Y lo que ve acá a los lados son los ovarios. ¿Qué sintetizaban los ovarios? Los óvulos. ¿No? Okay. Sí, sintetiza óvulo. Eso es verdad, pero estamos hablando de la función endocrina. No sé. Endocrina, no. Porque exocrina sería el óvulo. ¿Ya? Entonces tenemos acá. ¿Qué sintetiza? El estrógeno. ¿Qué sintetiza? El estrógeno. Estrógeno y progesterona. Y yo dije que la progesterona lo que hacía era preparar, a engrosar las paredes del útero para la recepción de un óvulo fecundado. ¿Y qué más sintetiza? Estrógeno, que es responsable de las características sexuales secundarias de las mujeres. ¿Sí? Y en el caso del varón, ¿qué sintetiza? Testosterona, que es responsable de las características sexuales secundarias del varón. Y para que no olviden a ver, no deben olvidar lo poderoso que puede ser un trastorno hormonal o el consumo de hormonas. Supongamos que Juan Pérez no se identifica con el sexo masculino. ¿Ya? Y por lo tanto,
toma, le inyectan, no toma estrógeno, ¿no es verdad? Y una hoja así, va a terminar el pito, ¿no es cierto? Se le va a achicar las caderas, ¿ya? Va a ser poco probable que las caderas pasen de androide a ginecoide porque eso no va a cambiar ya. Esa hormona va a generar un cambio que puede potencialmente, a comillas, que a uno le pase el gato por el bien. ¿Sí o no? Se va a ver, va a hablar, o sea, como dice, si ruge como león, si tiene melena de león, ¿ya? Si tiene pelaje de león, es un león, ¿no es cierto? Aunque no es león, pero va a parecer león, ¿estamos claros? Por el contrario, si, a ver, ¿conocen el nombre de Cher? Es una cantante del año de la pena. Cher tiene pacto con el diablo, ¿no? Porque tiene como 80 años, parece 40, ¿ya? Y es una de las pocas que se ha hecho la cirugía y no se ve grotesco, se ve bien. Pero Cher tuvo una hija, y esa hija no se identificaba con el sexo femenino, y toma hormonas, y de su humor normal terminó con una OFM, si gordo, sí, más sentía más gordo que yo, inclusive. ¿Ya? Pero como mujer. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿ven los cambios radicales que puede generar? Se va a ver y va a aparentar verse como quiere verse, como se identifica ella. Pero si yo le hago un cariotipo, ¿saben lo que es un cariotipo, no? Sacamos, traemos una célula de su boca, ¿ya? Y le hago el cariotipo, veo los cromosomas y ahí, a pesar de todo y de las toneladas de hormonas que puede tomar, ahí está el cromosoma Y. Sigue siendo varón. ¿Sí o no? Eso es el cariotipo. ¿Estamos? Entonces, importante recordar el poder de las hormonas. ¿Estamos? Bien, tienen todas las estructuras ahí, vean la guía. ¿Qué deben reconocer en la guía? Si es que queda bien, porque hablamos por los codos. ¿Qué tienen que reconocer en la guía? Reconozcan lo que se ve. ¿Qué se ve? Se ve la carótida interna, porque tiene que ver con la irrigación de la hipófisis. Se ve la comunicante posterior, porque tiene que ver con la irrigación de la glándula pineal. Se ve en alguna de las que están más adelante la tienda del cerebelo, que tiene que ver con él más adelante con el diafragma y la silla turca. Más abajo se ve en la cavidad abdominal, se ve la capsular media, la arteria capsular media, capsular superior y capsular inferior, porque irrigan a las cápsulas suprarrenales. Se ve del tronco celíaco, se ve la arteria esplénica, que sabemos que irriga el páncreas, y en la que está en la tercera hoja, si la memoria no me falla, se pueden ustedes identificar a la pancreática duodenal superior derecha, la pancreática duodenal inferior derecha y la pancreática duodenal izquierda. Y tienen que identificarla. Ojo, solo dejas debo marcar, no, llénelo completo. Y después que llenó completo, igual que en el primer semestre, destaque con un destacador aquellas que irrigan a una glándula endocrina. ¿Estamos? Wow. Ya sea que sea glándula endocrina del sistema endocrino o que sea del sistema difuso. Por ejemplo, también puede identificar a la genital izquierda y derecha. ¿Por qué? Porque esas irrigan a quién, a los testículos y a los ovarios. ¿Estamos? Ya, esa es la pega. Vamos a trabajar. Sácale foto a todo lo que se